Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Necochea. Auspician a Perfiles las siguientes firmas: Juan Manuel, ¿por qué se dedicó a la cultura? ¿Qué lo ligó a esta actividad? A la cultura en general, Sí. digamos, ¿no? Y mirá, por un lado te digo, provengo de un hogar donde había mucho arte, mucha música más que nada. Música. En su casa había... Sí, ¿Se había... escuchaba música? Se escuchaba música clásica, se escuchaba zarzuelas españolas, había 2 pianos. Y por otro lado, mi viejo era escritor. Ah, bueno. Escribía cuentos, se publicaba en diarios, te estoy hablando, de los años 40, de hace 70 o de los años 30, hace 70, 80 años, ¿no? Mi viejo era escritor, publicaba en lo que era en aquel momento el diario El Mundo, editorial Haines. Estamos hablando en Capital Federal. Capital Federal, claro, empecemos por ahí, Capital Federal, es cierto, porque yo nací Usted en proviene, Capital Federal. proviene de Capital. Sí, sí, sí. ¿De qué barrio? Floresta. Floresta. Nací en Floresta, sí señor. Ajá. Hermoso barrio, siempre. Sí, lindo barrio. Barrio además. Claro. ¿Conocés por ahí? Sí, Floresta, Liniers, toda esa zona, ¿no? La zona la zona del oeste. Del oeste, exactamente, Claro. del Tren Sarmiento. Claro. Y bueno, esto de la cultura, del arte, de la música, de las letras, estaba en la familia. Claro. Nadie me dijo, vos tenés que hacer esto, pero era así. Sí, usted era natural. lo fue mamando, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Claro. Y bueno, escribí, por ejemplo, mi primer cuentito chiquitito por ahí. A los 5 años yo leía y empecé a leer con una revista que se llamaba Salgari, que era Las aventuras de Sandokan. Yo cuando chico era Sandokan, pero no te digo que jugaba a ser, yo era Sandokan. ¿Ah, sí? Sí, totalmente, por supuesto. Se reflejaba en esa... Sí. Yo era Sandokan y en el patio de mi casa en Floresta tenía mi goleta. Eran un par de sillas, un par de sillas, un palo mayor y ahí estaba, y yo era Sandokan. Pero para usted era la goleta de Sandokan. Sí, totalmente. Entonces ahí empecé con esto de escribir. Escribí alguna historia que la perdí, por supuesto, de Sandokan. Y ahí empezó por ahí todo esto, toda esta cuestión de las palabras, pero de las palabras escritas para mí más que nada, ¿no? Claro. Yo soy más que nada de escribir más que de hablar. Bien, claro. A veces por ahí me cuesta hablar en público, pero si me das para escribir... Claro, escribe. Todo bien, sí. Está bien. Y bueno, usted pasó su infancia, su adolescencia en esa zona de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, siempre dentro de Capital Federal. Su familia se desarrolló allá, todos por allá, Floresta y Flores. Claro. Siempre por allá, hasta que de golpe, bueno, cuando tenía 30 años, un poquito menos, ya había nacido mi primera hija y con mi mujer en ese momento dijimos ya... Capital Federal ya no da, es demasiado. Un poco les molestaba, tal vez. El ritmo, el ruido, todas esas cosas, ¿no? Entonces dijimos, no, hay que irse afuera. Optaron por la tranquilidad. Sí, nos fuimos a vivir a Castelar, siempre zona oeste. Claro. Estamos en la zona oeste. Fuimos a vivir a Castelar, casita cerca de la estación, otro ritmo de vida, más verde, más cielo, más silencio, más pajaritos, todas esas cosas. Claro. Que es esto que yo ahora recupero acá. En Quequén está en un lugar privilegiado, ¿no? Sí, justamente. Único. Sí. Hasta con el sonido del mar ahí de fondo, ¿no? Justamente, pues está todo eso más el mar. Yo conocí, mirá como salto de golpe de aquellos años hasta ahora, ¿no? Pero conocí Quequén en el año 90.
Eso le iba a preguntar, su vínculo con Quequén seguramente tenía algo que ver con alguna temporada de verano. Sí, 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 pero ¿sabes cómo fue? Esas casualidades que se dan en la vida. A veces yo trabajaba, me jubilé en el Congreso de la Nación. Tenía un resto de 10 días de vacaciones, febrero del año 90, tenía un restito y pregunté entre mis compañeros, ¿quiero ir a alguna playa? Yo tenía ya, en ese momento ya tengo 3 hijas, que eran chiquitas, y pregunté por ahí, quiero un lugar donde ir a veranear, que sea tren, pero que no sea Mar del Plata. Y 2 compañeros me dijeron Quequén. Y ahí conocí Quequén. Todavía funcionaba el tren. Funcionaba el tren. Y se todos vino, los días. Se vino en tren, lógico. Nos vinimos en tren, que además ese viaje en tren, Mire. maravilloso siempre. Esa magia del tren cuando salía de Constitución y tardaba por ahí 14 horas. Era tremendo porque por ahí, cuando hacían el cambio en Tandil, un par de horas. Después el cambio de las vías. El cambio de las vías, que la locomotora iba del otro lado. Todo eso. Era mágico. Y después por ahí siempre saber que se te quedaba el tren en San Manuel o en Tamanqueyú. ¿Dónde se iba a quedar? Esas cosas. En algún lado se quedaba. Pero era hermoso todo eso. Conocimos ahí, yo me enamoré de Quequén. Así que fue empleado público. Sí. Me jubilé y tiene que ver además con esto de las palabras. Porque justamente yo empecé a trabajar en el Congreso cuando vuelve la democracia con Alfonsín. Entro por un concurso que se hace para trabajar en la imprenta, varios oficios, yo era corrector. Siempre con esto de la palabra. Si no andaba en eso, andaba en algo afín a eso. Entonces, bueno, yo era corrector, corregía libros, corregía revistas, me presenté el concurso en la imprenta del Congreso, que en ese momento fue un concurso muy, muy importante, en todo el país, ganamos 15 personas, era todo un logro eso. Todo un logro importante, pero yo siempre con esto de seguir con el asunto de la palabra. Está bien. Bueno, que lógicamente ya viene de familia y usted lo fue incorporando, ¿no? Como algo natural. Claro, algo natural. Es decir, trabajaba y también por ahí despuntaba el vicio escribiendo. Escribía, ¿no? sí. ¿Y especialmente sobre algún género en particular? Siempre cuentos. Siempre cuentos. O sea, yo me animé un poco alguna vez en mi vida a la poesía, pero entré a la poesía como con mucho cuidado ahí tranquilo, con pie de plomo. Sí, mucho respeto. Está bien. Entonces con la poesía no me meto mucho, lo mío es el cuento. Entonces yo siempre la narrativa, sí. Por ahí ninguna temática en especial, pero siempre me gustó escribir historias, inclusive historias cortas. No soy de escribir cuentos largos, por ahí el cuento mío más largo puede tener 8 páginas, una cosa así, en el libro que edité acá, pero siempre cuentos, por ese lado. Ninguna temática en especial, eso sí, pero además escribía porque tenía ganas, a veces para publicar, a veces porque quería, a veces, incluso ahora, escribo cosas que quedan ahí. Inclusive por ahí también se me da que escribo cosas que tengan que ver con las consignas en el taller literario. Tengo un taller literario, que esto tiene que ver además con mi actividad en Quequén. Cuando yo llego a Quequén, ya... ¿Cuándo se instaló en Quequén? Hace 4 años, abril del 2014. Vine acá, yo hice mi casa en el año 96. Así que después de aquel viaje del año 90, ¿no es cierto? Ya fue proyectando, ¿no? Sí, todos los años. ¿Venía a Quequén todos los años? Entonces, claro, en el 90 vine. Empezó a construir después. En el 91 compré un terreno. ¿Y sabes lo que hice como para obligarme? Yo no tenía dinero en ese momento como para construir una casa. Pero cuando compré el terreno, hice los cimientos. Porque dije, si yo me arrepiento de esto, yo no puedo vender un terreno con cimientos hechos. Es muy difícil. Entonces me obligo a construir haciendo los cimientos. De hecho, hice los cimientos en el 91 y la casa la hice en el 96. Mire usted. Tengo mi casa desde hace 22 años. Y en el 14 vine ya a arraigarme. Sí. Entonces, estando acá, fue donde tuve mi primer taller literario acá, gracias a la gente de la Biblioteca Popular de Quequén. Yo andaba como bola sin manija dando vueltas por Quequén buscando un lugar donde hacer algo. Entonces, bueno, alguien me dijo,
anda a la biblioteca, habla con la directora que se llama Esther, y ahí le conocí a Esther Porto. Claro, Esther Porto. Me abrió Claro. las puertas enseguida. Sí, 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 sí. Y ahí tuve mi primer taller literario acá en Claro, Quequén, claro, y fue una experiencia interesante. me imagino. Interesante, pero por otro lado también, ¿sabes qué? Era un taller que eran todas señoras, mujeres, Claro, claro, claro. y la mayoría eran señoras que por ahí nunca habían leído un cuento. Ah, Entonces a mí me producía un placer enorme esto de poder entregarle a gente que nunca leyó un cuento, que pudieran acercarse a leer un cuento de Cortázar, algo de Borges, algo de Benedetti, Sí, algo de García Márquez. realmente todo un lujo, ¿no? Sí, 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 realmente. Pero era hermoso esto de ver Sí, cómo sí, sí, sí. se entusiasmaban. Claro, y además, justamente esas personas, tal vez hasta conociendo, ¿no? A esos máximos escritores, ¿no? Realmente. Claro. De poder disfrutar de esa narrativa. Analizarlo entre todos y ese tipo de cosas. Sí, fue muy interesante. Fue muy interesante como primera experiencia acá. De golpe, lamentablemente tuvo que cortarse porque había mucha resistencia, como te digo, eran señoras. Claro. Había mucha resistencia de parte de los maridos. Ah, mire, claro, claro. Y está quedó bien. trunco eso, Claro, quedó claro, trunco. claro. Después, gracias a otra persona que conocí, que vos conocés, Carlos Bonserio, Sí. me acerqué Al Centro Cultural Quenquén. a la universidad. A la universidad. Claro, Está bien. al Centro Cultural, obviamente trabajando junto con Carlos Bonserio en los certámenes, yo era jurado. Claro. Los esas certámenes cosas. literarios, ¿no? Los Que certámenes son tan exactamente, habituales, sí, ¿no? sí, Durante sí. todo el... Pero interesantísimos, Claro. además, Sí, interesantísimos, con una convocatoria que tiene el Centro Sí, sí. Cultural Sí, Quenquén. yo el otro día hablaba con él, le sorprendía la participación inclusive de afuera, ¿no? Sí, a través sí, de sí. internet, como de distintos, no solo de la Argentina, sino de otros lugares del mundo, ¿no? Totalmente. Ahora con totalmente. este concurso que ha hecho, este certamen de Messi, ¿no? Sí, exactamente, el de Maradona. El de Maradona, Sí, claro, Sí, sí, también, sí. Muy, muy interesante. O sea, lo que hizo Carlos Bonserio es algo interesante en ese sentido de poder abrirse, Sí, no, sí. no Necochea, no Provincia de Buenos Aires, ni Claro, Argentina. sí. Abrir hacia la afuera. frontera, ¿no? De hecho, hemos conocido gente, por ejemplo, en uno de los certámenes estos que yo era presidente del jurado, obviamente uno lee y no sabe quién es el autor, la autora, tenés un seudónimo y nada más. Resulta que gana, era un concurso de un certamen de microrelatos. Ah, mira. Entonces el primer premio se lo damos a un cuento que se llamaba Luz de Tango. Habla de tango, obviamente, y el nombre era Felicidad Batista. Pensamos, una señora de acá de Argentina, no, Claro. era de España, era de Tenerife. Mm, ¿Qué fue lo que pensamos después? Bueno, vive en Tenerife, pero es argentina, tampoco. Tampoco. Es ¿no? española. Española. Es española. Bueno, vino acá, nos hicimos amigos, estamos en contacto Claro. a partir de eso, Claro. pero en esos certámenes había muchísima gente que participaba de Cuba, de México, de Colombia, de Sí, Europa sí. también. Sí, sí. Muy interesante. Claro. La convocatoria de esos certámenes fue muy, muy buena. Está bien. ¿Y cómo se ha integrado usted a la cultura local, ¿no es cierto? Con esa experiencia en la biblioteca, Justamente, lo de la claro, universidad, lo claro. del Centro Cultural Quenquén. ¿Qué nota acerca de lo que es Necochea, Quequén en su conjunto, ¿no? A ver, Necochea, Quequén, son ámbitos distintos. Son ámbitos distintos en un sentido. Quequén, por ahí, no hay tanta actividad en ese sentido. La primera experiencia que se dio de un taller literario en Quequén fue el mío en el año 14. A lo mejor eso explica tanta receptividad, porque no había. En cambio, Necochea tiene todas estas actividades desde antes. Entonces, bueno, lo que me interesó ahí en ese momento fue a ver si por medio de la biblioteca, que me ofreció sus puertas en ese momento y yo tuve mi primer taller ahí, a través de la biblioteca poder acercar otras actividades. Así fue que, por ejemplo, el año pasado llevamos a la biblioteca el único grupo que hay en Necochea de música clásica. Es un trío que se llama Jig, que hace música barroca, que es maravilloso, Claro. es maravilloso. Sí. Y bueno, empezamos a hacer estas actividades en la biblioteca. Está bien. Otra cosa que me pareció